Claudia Flores levantó la mano. Con gusto, Claudia, a tus órdenes. Buenos días. ¿Fue un error? Bueno, para fijar la pantalla, Servicio Médico Unido. Listo. ¿Me pueden confirmar si alcanzan a visualizar la pantalla completa? Por favor, en el chat. Bien. Pues vamos a iniciar. Al parecer no puedo transmitir la cámara, pero con todo gusto los saludo. Solo se ve en pequeño. Mira, Gerardo, le tienes que dar doble clic a mi pantalla o en el puntero donde dice fijar pantalla, ¿de acuerdo? Dice no fijarte en la pantalla principal. Acá yo ya fijé en la pantalla, como soy el moderador, nada más tú alcanzas a visualizar las diferentes pantallas. Entonces, ¿cuál es lo importante? Hay un pin dentro de la pantalla. Perfecto, Gerardo, listo. Listo, estupendo, Gerardo. Pues vamos a iniciar, chavos. ¿De acuerdo? Buenos días. El tema está muy interesante y vamos a irlo ligando a los temas interesantes, a los temas anteriores que hemos estado viendo sobre las normas, tema de riesgos, tema de peligros, tema de capacitación y tema de gestión de buenas prácticas de manufactura, entre otras cosas. ¿Por qué está muy interesante? Porque vamos a hablar de liderazgo, que es una palabra que hoy día está de moda, o ser líder está de moda, o todo el mundo quiere ser líder, pero pocos sabemos por dónde, o pocos le buscamos por dónde, o algunos indagamos, o otros creemos que por ser gerentes o por ser directores ya somos líderes, y pues eso es totalmente incorrecto. Bueno, vamos a platicar. Un gusto si tenemos gente que tenga personal a su cargo. Este curso está alineado para ustedes, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar de lo que es el liderazgo y la comunicación efectiva y vamos a indagar un poquito sobre el tema, ¿de acuerdo? Vamos a, denme oportunidad, listo, aquí está. Bueno, ¿cuál es el propósito? Conocer estrategias de liderazgo y comunicación para el desarrollo de la organización, ¿de acuerdo? Tal cual como cualquier otro objetivo de los que hemos tenido en los cursos. Y pues la calidad de un líder se refleja en los estándares que establece para sí mismo. Ray Kroc. Es importante pues ser líder, pero ser líder con el ejemplo. ¿De acuerdo? Muchas veces nosotros creemos que somos líderes asumiendo únicamente el puesto que tenemos, ya sea gerente, coordinador, director, sin importar el puesto. Ahora, vamos a iniciar con algunos datos duros de una encuesta de Gallup, la cual nos dice que el 29% de las personas en las empresas, en el ámbito laboral, están comprometidos con la organización, el 47% está parcialmente comprometido y el 24% pues no está nada comprometido, ¿de acuerdo? Aquí es importante, hacer la sumatoria, prácticamente 76% de la gente pudiera estar comprometida con lo que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces se da, ¿por qué? Porque no entienden la misión, no entienden el por qué, no saben el para qué están dentro de una empresa, simplemente los contratamos y pensamos que las personas pues van a hacer una función determinada porque para eso se les paga, ¿no? Entonces, no es así. El líder no es simplemente el que va adelante, es aquel que da el ejemplo. Cuando se habla de líder, no solo se debe hablar de un buen perfil o capacidades, ¿de acuerdo? El líder es aquel que demuestra, el líder es aquel que hace, ¿de acuerdo? Que ejemplifica. Y nos ha pasado muchas veces en algunas empresas que hemos visto a gerentes, a líderes de área, y ellos meten las manos. Entonces, es bastante bueno meter las manos. Sin embargo, debe haber un punto en el cual esta persona deje su función o su puesto de estar metiendo las manos para realmente ser líder, ¿no? Para realmente coordinar, para realmente lograr los resultados que se pretenden, para realmente buscar, ¿de acuerdo? Dar el ejemplo para lograr esos objetivos como líderes que tenemos. Ahora, vamos a hablar de otros datos. México es el tercer país de la OCDE con las jornadas laborales más largas. Digo, aquí únicamente se considera el tema laboral para personal administrativo. Sin embargo, ahora sí que no se mide o no se ve, pero podemos garantizar que prácticamente podemos estar en primer o segundo lugar, debido a que muchos de nosotros nos quedamos horas extras para cumplir con las expectativas de la organización, ¿no? Entonces, aquí nos pone en el lugar número 3, ¿de acuerdo? Y sobre esto de la jornada laboral, prácticamente nació una norma en 2018, norma 035 STPS de los factores de riesgo psicosocial, que nos habla un poco de cargas de trabajo o distribución de cargas. Sobre ambientes de trabajo laborales, digo, lo que pasa en cualquier empresa, en cualquier ámbito laboral,
muchos de nosotros al pasar el tiempo nos quejamos, nos molestamos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque creemos que la empresa no vale la pena o creemos que ya logramos el crecimiento esperado. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver las causas y una de ellas es la falta de reconocimiento dentro de la organización, por lo cual muchas veces nosotros nos orientamos a irnos de las empresas en las cuales nos encontremos. ¿De acuerdo? El ambiente laboral tóxico que hoy está de moda, no existe el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? No se promueven esas buenas prácticas de trabajo en equipo, hay chismes, todo el mundo está contra todos, se buscan culpables en lugar de encontrar soluciones. Y ha pasado muchas veces que las empresas no saben cómo encontrar soluciones. ¿De acuerdo? Tienen problemas y no saben aplicar métodos de problem solving, métodos de Ishikawa o algún otro análisis para detectar la causa raíz a los problemas y trabajar sobre los programas de control. No hay un plan de desarrollo para las personas, simplemente contratamos a la gente y haz tus funciones, en teoría sabes, por eso te contraté y ahora sí que desarrollate en la planta, ¿no? Otros toman el crédito de tu trabajo, pasa muchas veces. Hay un gerente, un líder que toma el crédito de un coordinador. ¿Por qué? Porque el coordinador no se sabe expresar, no sabe documentar, no tiene las competencias o habilidades para entregar resultados. Y como no tiene las competencias o habilidades, alguien más se apropia de sus resultados, ¿no? No hay claridad en las funciones ni objetivos. ¿Esto a qué va? Muchas veces los perfiles de puesto no son claros. No son claras las funciones de la gente, no son claras las relaciones, las comunicaciones, con quién puedo tratar, con quién no puedo tratar. Vamos a hablar un poquito en temas de jerarquías y organizaciones o estructuras organizativas. Existen reglas que nadie sigue. Los menos capacitados reciben los aumentos. Muchas veces pasa en el tema de organización. Hace poco platicaba con una persona que se dedica al reclutamiento en materia laboral y me mencionaba, oye, es que mucha gente se queja en la empresa. ¿Por qué? Porque ya tienen 5 o 10 años ganando su salario, han tenido sus incrementos correspondientes de manera anual. Sin embargo, llega gente nueva y le tengo que ofrecer el costo que está en el mercado, ¿no? Aquí es importante entender o tratar de hacer entender a las personas que el crecimiento dentro de la empresa se va a dar conforme a los resultados, conforme a la entrega al cumplimiento de los objetivos o indicadores que vaya teniendo para el desarrollo de la organización, ¿no? Porque a fin de cuentas trabaja dentro de una empresa. Y el ciclo de vida, pues prácticamente lo vamos a resumir, es llega uno a la empresa, es aprendiz, sabe lo que va a hacer, tiene sus funciones, su supervisor inmediato le dice, oye, para que está nóminas, para que está el área de comedor, para que están los baños, estos son los horarios, estas son las funciones. Posteriormente hay un valle de dudas y en ese valle de dudas hay las personas, después de cierto tiempo tenemos esas dudas en las cuales no sabemos o si es que nos quedamos, nos vamos y tenemos esa incertidumbre, ¿no? Muchas veces puede ser por nosotros o otras veces puede ser por la organización. Hay desmotivación, hay burnout. El burnout, se integra en la norma 035, cerebro quemado o cabeza quemada, que prácticamente es por el exceso de carga laboral. ¿De acuerdo? Ahora, el contexto, México es un país más estresado, con 75% según datos del IMSS, seguido de China y Estados Unidos. En México, la proporción de personas con dependencia al alcohol va en incremento, 5.0 a 6.2%, 6 de cada 10 personas no mantiene suficiente actividad física, también por tema de tiempos, jornada laboral, y 37 millones de personas en México padecen de trastornos del sueño. Ahora, datos interesantes para el tema de las destrezas más importantes buscadas al momento de desarrollar proyectos, eso a nivel internacional. Las habilidades que más se buscan son habilidades de liderazgo, de acuerdo con el 81%, por encima de la gestión de proyectos. Entonces, es muy importante, muchas empresas buscan líderes, pero al momento de contratarlos, contratan a cualquier persona que por tener las habilidades técnicas pudiera funcionar para la empresa. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se dan cuenta que ese recurso, en vez de mejorar la calidad laboral o el ambiente laboral, perjudicó las circunstancias dentro de la organización. De algunos datos de los riesgos psicosociales que más afectan a los trabajadores en México, el primero, la falta de control sobre el trabajo, se refiere a que el trabajador no tiene esa toma de decisión sobre las funciones que él hace, ¿de acuerdo? No puede innovar, no puede hacer esa mejora continua. Jornada de trabajo, las jornadas de trabajo no se siguen al pie de la letra,
Si yo trabajo 48 horas o 45 horas, pues mis 45 horas y listo. Muchas veces me tengo que quedar tiempo extra. ¿Por qué? Porque mi jefe me dice que le entregue resultados. Entonces no está correctamente distribuida la carga, no me preparan, no me dan cursos de administración del tiempo. Muchas veces pasa esto. Ahora, de lo que estamos hablando, el tema es malos liderazgos. 32%, de acuerdo a los encuestados, cree que el mal liderazgo, de acuerdo, es uno de los factores de riesgo psicosocial que más afecta en el trabajo. Violencia, carga de trabajo, falta de conocimiento, condiciones de trabajo, interferencia en relación familia, insuficiente sentido de pertenencia y relaciones en el trabajo. Digo, ya para profundizar sobre cada uno de estos, el curso de la norma 35, que fue hace 3, 4 sesiones, se los podemos compartir con todo gusto. Ahora, tendencia y datos, en 2020 estarán conviviendo 4 generaciones en las oficinas o empresas. Hoy día prácticamente las empresas, la mayor masa poblacional laboralmente activa son los millennials y los centennials o generación Z. ¿De acuerdo? Ya hay generación X y generación baby boomer también integrados, pero en un menor porcentaje, de acuerdo a la masa poblacional laboralmente activa. Más o menos ronda entre el 65 y 70% la masa poblacionalmente activa entre los millennials y la generación Z. Más adelante vamos a hablar de unos temas interesantes sobre encuestas que se hicieron de Deloitte en 2017 y vamos a hacer una comparativa contra 2022 de unos datos que a su servidor se le hicieron interesantes para entender el tema de liderazgo. ¿De acuerdo? Ahora, factores de riesgo psicosocial relacionados al tema de liderazgo. Marqué en amarillo los que están relacionados muy directamente al tema de liderazgo. Falta de espacios, momento de escucha para inconformidades. De las encuestas realizadas en Deloitte, 35% a nivel global de los millennials y centennials han rondado entre el 35%. No se siente cómodo platicando con su superior inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, en el tema laboral, 35% es una tercera parte de la población que laboralmente pudiéramos tener activa. Rotación de turnos sin periodos de descanso, interferencias en relación de trabajo-familia, liderazgo negativo, relaciones negativas, falta de claridad en las funciones opuesto y falta de capacitación. Mucho se habla sobre la pirámide de Maslow, digo, ustedes la han de ubicar, sobre la motivación y trata de explicar la conducta humana, ¿de acuerdo? Hoy día esta pirámide de Maslow se ha venido modificando, se ha venido deteriorando, ha cambiado, se ha venido adecuando. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se creía antes en el tema de la pirámide de Maslow, de acuerdo a los estudios y análisis que hicieron, pues determinaron que eran 5 niveles: la autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. Pero muchas veces en los trabajos, en los perfiles de nivel operativo, no se sigue esta pirámide como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas arriesgan su seguridad física por el tema del alimento, muchas veces se esfuerzan de más, jornadas extras. ¿Por qué? Porque tienen que llevar dinero a la casa, al hogar, y pues se anteponen su seguridad o anteponen su integridad física, de acuerdo, para tener cierto salario, cierta remuneración económica. Su respeto, muchas veces no se respetan ellos mismos. El tema del acoso laboral, que hoy día está de moda. También en el tema de la norma 035 no se menciona, ¿de acuerdo? No se aborda al 100% el tema. Sin embargo, sí existe el acoso laboral, ¿de acuerdo? Sí está presente, y vamos a hablar de datos interesantes sobre los centennials, que ellos en el acoso sexual es algo de lo que más le toman prioridad al momento de seleccionar un trabajo o quedarse en un trabajo, ¿de acuerdo? Es un dato muy interesante. Ahora, la paradoja de la vulnerabilidad del líder. Un líder, ¿de acuerdo? Aunque sea un contradictorio, un líder se desarrolla a través de su vulnerabilidad, a través de definir su FODA, ¿de acuerdo? A través de su análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. El líder tiene que entender que no puede hacer el todo, que él no puede hacer, no puede cumplir con todo lo que se le pide, y que en este punto pues tiene que hacer un análisis de qué fortalezas tiene, qué debilidades, qué recursos tiene, qué recursos cuenta, y sobre esto plasmar las competencias o plasmar sus resultados para poder determinar hacia dónde va como líder. Anteriormente, este es un tema interesante. Del 2019 hacia atrás, de acuerdo, hacia años anteriores, se buscaba mucho y estaba de moda el tema de la disrupción. De hecho, muchos de ustedes yo creo que escuchaban ese término, y si no lo conocen, pues disrupción es un punto de partida en el cual haces algo distinto o diferente a lo que venías haciendo.
En el tema de la disrupción, en 2019 hacia atrás, digo, en el ámbito de negocios nos tocaba escuchar muchas veces que la gente se buscaban líderes disruptivos, que hicieran las cosas diferentes, que motivaran diferentes, que lograran resultados, los resultados que se pretendían de la organización a través de métodos distintos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia cambió totalmente esa disrupción. ¿Por qué? Porque se tuvieron que acelerar comportamientos, se tuvieron que desarrollar temas emocionales, temas temperamentales y se cambió a un liderazgo en crisis. ¿De acuerdo? Las personas tenían que actuar o debían desarrollar ese liderazgo para saber actuar ante la crisis. Oye, ¿qué está pasando? Me hace falta gente, me hace falta personal, no puedo con cierta mano de obra, tengo 10 personas para producir lo que tengo que producir. Entonces comenzaba a haber muchos problemas. Y este liderazgo en crisis se ha quedado dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las empresas han vivido con esas crisis. Hoy día el tema de la crisis de los semiconductores, la crisis del plástico, la crisis de los combustibles, el tema de la guerra. Entonces, hay mil cosas que hoy día nos afectan, ¿de acuerdo? En el tema emocional y mental sobre las decisiones que se están tomando a nivel organizacional, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente se hablaba de estilos de liderazgo, quién es el líder, cómo es el líder, cómo promueve. Hoy día todo eso ha cambiado, todo eso se tiene que acelerar y adaptarse a este tiempo en crisis. ¿Por qué? Porque los líderes hoy día es más complejo, ¿de acuerdo? Encontrar líderes que realmente funcionen para las organizaciones. La resonancia, Daniel Coleman en su modelo de liderazgo emocional explica que la tarea fundamental del líder es despertar los sentimientos positivos de los colaboradores, ¿de acuerdo? Es decir, el clima emocional positivo. ¿Qué es lo que se busca? Hoy día que hay un clima organizacional favorable, ¿de acuerdo? Eso también nos hace mención la norma 035 STPS, factores de riesgo psicosocial, y nos habla de la inteligencia emocional, que en las encuestas de Deloitte se menciona que sí se habla en las empresas de inteligencia emocional o control de temas de factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, se han tenido, no se le da la prioridad que se debe, ¿de acuerdo? Ahora, hay un dilema que se cuestiona mucho: ¿el líder nace o se hace? Las habilidades innatas ayudan al desarrollo de un líder, pero a veces la formación que la persona va adquiriendo conforme a la experiencia, ¿de acuerdo?, favorece el tipo de liderazgo. Entonces, hay un dilema sobre estos dos, ¿de acuerdo? El líder puede nacer porque hay habilidades hay habilidades innatas que él desarrolla y hay ocasiones en que el líder se forma conforme a la experiencia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son algunas de las habilidades que se desarrollan? El saber, que es el conocimiento teórico práctico, el tema técnico, el saber hacer, las habilidades y destreza para poner en práctica esos conocimientos. Muchas veces puedes tener el conocimiento técnico, pero si no sabes aplicarlo, pues ahí hay un gran error. Saber social, coherencia con los valores y cultura corporativos orientados a un grupo y a las relaciones interpersonales. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Con quién cuento? ¿De qué manera me relaciono? Saber ser, autoliderazgo, autoconocimiento, ser proactivo, autoeficacia, autoestima sana, respuestas coherentes con los hechos, palabras, creencias y valores. Querer hacer, aquí hay las siguientes dos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el querer hacer es la motivación. ¿Qué me motiva a mí como persona para demostrar que yo voy a lograr ciertos resultados en mi puesto, en mi organización, en mi estructura? Y el poder hacer es disponer de esos recursos relacionados, ¿de acuerdo? Yo puedo motivar a las personas, ¿de acuerdo? Para que lo hagan. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer cosas. Sin embargo, el querer depende de cada quien, ¿de acuerdo? Ahora, teoría de los rasgos, se habla en temas de liderazgo. La teoría de los rasgos comenzó a finales de los 80 y duró hasta mediados de la década de 1940, prácticamente inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores de este periodo apoyaron la creencia de que los líderes nacían en lugar de hacerse. Por lo tanto, también se llamaba la teoría del gran hombre, propuesta por Tomás Carlyle. Y la teoría del comportamiento comenzó a mediados de la década de los 40 y duró hasta principios de los 70. Los investigadores apoyaron la creencia de que el liderazgo se aprende. El liderazgo se aprende, se gana y se discierne. Tú lo desarrollas, se basa en la confianza y la credibilidad. Teoría de la contingencia. La era del liderazgo de contingencia comenzó a principios de los 60 y duró hasta los 90. Los investigadores de esta época creían que la personalidad, el liderazgo, el estilo de comportamiento del líder depende de la situación donde se encontraba. Los líderes efectivos deben ser flexibles y deben adaptarse a la situación.
¿De acuerdo? Mucha generación, muchos de ustedes, algunos son generación X, generación baby boomer, yo creo que están alineados mucho a este tipo de liderazgo. Y hoy día la nueva era o teoría del neo carismática consiste en un liderazgo transaccional, transformacional y otras teorías que va muy enfocado al tema emocional. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago yo para influir en el comportamiento real de las personas? Y el liderazgo en desarrollo considera cambios rápidos, innovaciones tecnológicas y aumento de la globalización. Nuevamente, los líderes nacen o se hacen, pues prácticamente conforme a la experiencia, a los tropiezos, a las decepciones, a los riesgos que toman, a los desafíos, pues se va desarrollando ese nivel de liderazgo exitoso. ¿Cuál es el problema? Que en las empresas queremos desarrollar líderes de la noche a la mañana y eso es imposible. Ya que no tengo una estructura, realmente no tengo un proceso para evaluar el liderazgo, no tengo encuestas que me permitan ver ese desarrollo. Vamos a hablar un poco de productividad laboral relacionada al tema de la organización, la Organización Internacional del Trabajo. Y la productividad es una de las causas de base del fenómeno de los trabajadores pobres. A pesar de los largos horarios de trabajo, las personas que trabajan en la economía informal o en la agricultura, de subsistencia no ganan lo suficiente para alimentar a su familia. Por lo cual, a nivel global se ha trabajado en aumentar la productividad, ¿de acuerdo? Y esto va relacionado al tema de la distribución de riquezas entre empresarios y asalariados. La productividad prácticamente se mide en el número de horas que se trabajan por la materia prima que dispone el país para dar como resultado ciertos bienes de consumo a nivel nacional o internacional de estos propios países. Ahora, el crecimiento de la productividad en 2020, de hecho, a muchos nos tocó ver este caso. Fue un caso atípico, se tuvo demasiada producción a nivel mundial. De acuerdo a la producción a nivel mundial, la productividad tuvo un incremento del 4.9% en 2020, más del doble de la media anual, de acuerdo del promedio, a lo largo del 2005 y 2019, que era 2.4. Prácticamente fue el doble, de acuerdo a la productividad que se tuvo con años anteriores. ¿Cuál fue el problema? Que al año subsecuente, es decir, en 2021, se tuvo un retroceso. ¿Por qué? Porque se planteó una alta producción debido a que la pandemia representó un caso atípico o algo fuera de lo previsto, entonces se tuvo que producir a marchas forzadas en 2020 y en 2021 todo cayó. En 2022 hoy nos damos cuenta que el tema de la escasez de los materiales, el tema de la mano de obra, el tema de la logística, todo eso ha ocasionado que esté pues en jaque, ¿de acuerdo? Las diferentes organizaciones en todo el mundo. Ahora, ¿cuál fue el tema? Que esta productividad afectó a las pequeñas empresas. ¿De acuerdo? Hubo mayor afectación para las pequeñas empresas que para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya estaban consolidadas y las pymes o pequeñas y medianas empresas menor a 50 trabajadores fueron las más afectadas. ¿Por qué? Porque la mano de obra se iba a lugares o se iba a empresas donde realmente les garantizaran un salario, una continuidad laboral. Y muchos de ellos se fueron de las empresas, el tema de la productividad bajó, se cerraron puertas para estas pequeñas empresas. De hecho, hubo datos en que sí cerraron gran porcentaje de empresas. Bueno, aquí hablando de México, a nivel nacional sí cerraron bastantes pymes. Entonces, ¿por qué? Porque hubo mucha afectación en el tema de la productividad. Ahora, la productividad laboral aumenta cuando se eleva el valor agregado mediante la mejora del uso de la coordinación y demás factores de la producción. Aquí es importante dos cosas. Una, ese valor agregado puede aumentar cuando se realiza el trabajo con mayor inteligencia, esfuerzo o velocidad o con mejor competencia. Y la otra, también cuando se hace uso de mejores tecnologías o maquinaria, ¿de acuerdo? Para incrementar la producción y minimizar el desperdicio. Entonces, tenemos dos ejes. Dentro de las funciones de un líder, queda claro que es el tema de la administración de recursos, una función vital, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se administran los recursos? Tenemos que dividirlo en dos entes. Desde el punto de vista recurso humano, ¿de acuerdo? Tenemos que administrar el recurso humano y aquí va a diferir de acuerdo al tema de la administración del recurso humano y la otra, el tema de la gestión del capital humano. Ese es un punto. Y la otra, el tema del uso de la maquinaria, el tema de la innovación o tecnología. Ahora, el término de la productividad aparece en las metas de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo, para el 2030.
que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el tema de la lucha contra el hambre, que es el promover trabajos dignos para las personas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas definiciones. Y bueno, aquí el tema de líder es persona que dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad, y persona, equipo, empresa situados a la cabeza de una clasificación. Ahora, me gustaría ver con ustedes qué entendemos por liderazgo. No sé si me lo puedan poner en el chat o alguien guste hablar con toda la confianza del mundo, puede aperturar su micrófono, pero ¿qué entiende por liderazgo? Digo, son dos cosas distintas, digo, una parte de la otra. Persona que dirige o orienta a un grupo, y liderazgo, ¿qué entendemos por liderazgo? Claudia Flores, no sé si tenga levantada la mano o tuvo problemas con su manita. ¿Qué entienden ustedes por liderazgo? Damos un momento. Bueno, nadie levantó la manita. Y listo, nadie comentó. Bueno. Liderazgo. Ya. Ya te la puse, pero a ver, ayúdanos. La forma en cómo diriges tu equipo de trabajo. Perfecto. La forma en cómo diriges tu equipo de trabajo. ¿Quién comentó? Gerardo Rueda. Gerardo Rueda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿nos puedes platicar un poco cómo diriges tú tu equipo de trabajo para lograr los objetivos? Es correcto. Hola, buenos días. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gerardo, ¿actualmente tienes personal a cargo? Sí tengo personal a cargo. ¿Nos puedes platicar un poquito de las buenas prácticas o qué es lo que tú haces como líder hoy día en tu trabajo? Pues principalmente definirle sus actividades, cuáles son muy específicas y muy claras, decirle cuáles son sus alcances y cuál es pues prácticamente la forma a seguirlos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, a través de qué? ¿Cómo vamos a llegar a todos esos objetivos? Entonces, principalmente es pues realmente darles la inspiración de decirles, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto, pero lo vamos a hacer de esta manera, pero darles las herramientas también, o sea, capacitarlos, decirles, porque no nada más es de irles y decirles, oye, ¿sabes qué? Lo vas a hacer de esta manera, pero no te voy a decir cómo lo haces, ¿no? Sino también Exacto. es indicarles cuál es la forma correcta de hacerlo. Exacto, es dar el ejemplo. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Estupendo, Gerardo, gracias. Janet Nava nos comenta, el lograr llevar a un equipo de trabajo a cumplir sus objetivos, es correcto, sus objetivos y los de la empresa, como bien mencionaba Gerardo, y cómo mantenerlos motivados, perfecto. Ahora, Marta Salomé Soto Sevilla, inspirar a otros en su día a día, es correcto, hay que inspirarlos, hay que inspirar a las personas. Marta, me gustaría escucharte, digo, si en caso de que te quisieras participar, ¿cómo le haces tú para inspirar a las personas que te rodean? Porque el tema del liderazgo va enfocado a inspirar a otros a través de tus actos y acciones. No sé si trabajas en una empresa, Marta. Hola, buenos días. Sí, trabajo en Progresivo Automotive. Hola. Me parece que en ocasiones las personas solamente necesitan un poquito más de apoyo, en ocasiones con el conocimiento, o con una palmada o con una guía, pues para poder ser impulsados. Entonces, considero que es muy importante el trabajar pues con el ejemplo, ¿no? Es correcto. Y en el día a día, tú sí promueves o inspiras más bien desde tu persona de liderazgo. ¿Qué es lo que haces? ¿Nos puedes platicar, por ejemplo, en tu día a día? ¿Sabes que yo llego temprano, yo hago esto? Pero si A se lo puede, si mejor no, no hay problema, Marta? bueno, posiblemente en muchas acciones sí lo lleva uno a cabo, en otras a lo mejor está uno, como siempre, en una etapa de desarrollo, pero sí creo que hay situaciones en las que uno inspira, por ejemplo, en la forma también como te conduces o la forma en cómo llevas tu actuar quizá con los clientes, con los proveedores o internamente. No siempre tiene que ser directamente con la gente, sino pues ellos son el mejor ejemplo de si uno está
actuando bajo el perfil adecuado o no. Vamos, Perfecto. siempre estamos digamos, a la vista de todos, ¿no? Entonces, es un tanto cuanto difícil poder decir si realmente somos de inspiración o no, pero sí creo que somos un reflejo de lo que la empresa lleva como un entorno de valores. Es correcto. Muchísimas gracias por tu participación, Marta. De hecho, qué bueno que lo mencionas de que somos el reflejo y la gente nos ve. ¿Por qué? Porque en los temas de cultura laboral pasa muchas veces que el director o la cabeza de la organización no es un líder. ¿Por qué? Porque resulta que se establecen políticas o sistemas de calidad o sistemas de seguridad y la persona no es coherente de acuerdo con lo que establece. Entonces, el alta dirección dice, oye, es que sí tengo una política de seguridad o una política de prevención de riesgos o una política de promoción de la calidad y él es la última persona en seguir las reglas o indicaciones. Pasa muchas veces y muchos de los directores, digo, sabemos que tienen funciones muy relevantes o de gran importancia porque a nivel directivo se toman diferentes decisiones que a nivel operativo. Sin embargo, esa persona de la alta dirección, como son muy pocos los que están arriba, que son gerentes, directores, y a nivel operativo hay una gran masa poblacional, pues son los primeros que ven, ¿de acuerdo? Y la persona, digo, en el tema humano, viene una frase muy cliché que es lo que te checa, te choca, que únicamente nosotros vemos aquello que está mal en alguien más porque nosotros ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo conozco realmente el celo? Ah, porque yo ya lo viví. O ¿cómo conozco el miedo? El miedo en una persona lo percibo, ¿por qué? Porque yo reconozco el miedo en mí, ¿de acuerdo? Entonces, si la persona dice, oye, es que no usa los lentes, tal vez porque yo no los usé o no los usaba, o él no usa los guantes para tocar los materiales, ¿por qué? Porque a mí sí se me exige a nivel operativo que los use y ¿por qué él no? Entonces, muchas veces los altos líderes o directores no ven eso y piensan que por tener su mando o su alta jerarquía, pueden hacer y deshacer. Te agradezco muchísimo, Marta, y si ya no hay más comentarios, vamos a proseguir. El liderazgo, pues, es la capacidad de guiar o influir a un grupo, bien como ustedes lo mencionan, y aquí es circunstancias o conjunto de condiciones. Nos habla de dos palabras clave, una capacidad de guiar o dirigir, de acuerdo a un grupo encaminado a un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Aquel que se define que sea claro, conciso, que sea alcanzable, relevante, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es una capacidad? Una capacidad es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades, aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función. Es decir, si yo tengo esas habilidades, ¿de acuerdo? O esas aptitudes que me permiten guiar o influir en un grupo, voy a lograr un objetivo encomendado. ¿De acuerdo? Ahora, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Prácticamente es el intercambio de información entre un emisor y un receptor, mediante el intercambio de información entre un medio y un receptor, en donde además el mensaje se pone de manifiesto, ¿no? Ahora, ¿qué es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva se define cuando el mensaje se comparte, recibe, comprende y sin alterar su objetivo final, ¿de acuerdo? Se logra lo que se pretende comunicar. Entonces, se evitan dudas y confusiones. Muchas veces pasa en las empresas que los procedimientos no son claros, las indicaciones no son claras y simplemente llega un líder y le menciona a otra persona, oye, produce 20 piezas del plástico A. Oye, sí, pero ¿dónde lo produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Con qué recursos lo produzco? ¿A qué hora quieres que lo produzca? ¿Cuál es el deadline? ¿Cuál es la fecha límite? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante si estamos en puestos gerenciales, incluso si estamos en puestos operativos, entender que la comunicación efectiva es clave para el entendimiento del mensaje y para la interpretación de los resultados. Un equipo de alto rendimiento, vamos a hablar un poquito de equipos de alto rendimiento, son aquellos que están formados por personas de altos niveles de motivación. Un liderazgo efectivo y una gran dinámica entre sus compañeros. Prácticamente se promueve el entorno laboralmente favorable. Todo el mundo participa, todo el mundo promueve, todo el mundo ayuda, ¿de acuerdo? Se logran los objetivos tanto individuales como objetivos organizacionales. Ahora, cultura laboral. Prácticamente hablamos de cultura laboral a través de las palabras, acciones, valores y creencias que hacen que la organización sea lo que es. Aquí un tema importante. Anteriormente el tema de liderazgo se hablaba de ser líder de un grupo y orientarlos a un objetivo. Hoy día se habla de una cultura de liderazgo, ¿de acuerdo?
¿Y qué es esa cultura? Prácticamente es el cómo se comporta la empresa, el cómo es, el cómo se promueve, ¿de acuerdo? Y la empresa, la cultura dentro de la empresa se define como el carácter de la organización, ¿de acuerdo? Cómo se ha consolidado la empresa, cómo se comporta, cuáles, ahora sí que qué decisiones ha tomado, cómo se ha desarrollado. Eso es prácticamente esa cultura laboral. Esa cultura o esa cultura de liderazgo es el carácter o el temple de la organización, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si llegamos a una empresa de origen mexicano o si llegamos a una empresa de origen francés o una empresa de origen asiático, la cultura es totalmente distinta de una a otra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el carácter es totalmente diferente. El carácter de la organización se ha desarrollado conforme los años, conforme el tiempo, conforme las circunstancias, conforme a las crisis. Entonces, cada empresa en cada sector se comporta de diferente manera, pero muchas veces no entendemos que ese comportamiento se debe a la cultura de la organización, al tema de dónde se fundó, cómo se fundó, cuáles fueron los principios, los valores y qué se pretendía lograr con esa estructura. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo muchas estructuras cambian y se van adaptando a los nuevos cambios organizacionales. Resulta que en una empresa compran a otra o compran una subsidiaria o compran una división, entonces se tiene que adaptar esa nueva división a la cultura de la empresa y ahí hay muchos problemas, ¿no? Que la productividad laboral es importante, es un importante indicador económico que está estrechamente relacionado con el crecimiento económico, la competitividad y el nivel de vida de una economía. Compromiso. El compromiso hace referencia a una obligación o acuerdo. En México o en Latinoamérica, hablando de los latinos, nosotros tenemos dos problemas a nivel comportamental. Una, en el tema del comportamiento, no sabemos asumir la responsabilidad sobre algo que se nos encomienda o sobre algo que se nos asigna o se nos hace responsables, ¿de acuerdo? La otra, no sabemos decir que no, ¿de acuerdo? Y una subsecuente, no tenemos el compromiso de hacer cumplir o hacer valer lo que se pretende lograr. ¿Por qué? Porque las personas hoy día no se comprometen. Hace poco me decían, oye, es que en mi empresa rotan mucho. Pues sí, ¿por qué? Porque no están comprometidos con tu empresa. Simplemente las personas están comprometidas con lo que ellos quieren, más sin embargo, el propósito de tu organización no los mueve. ¿Va? Generaciones laboralmente activas. Aquí vamos a hablar un poquito de las generaciones X, Millennial, Baby Boomer o ya las más antiguitas. Digo, sin ofender, no se van a ofender. Ahora el tema, aquí súper importante, entender cuál es la masa poblacionalmente activa. Hoy día les mencionaba, en el mundo, de acuerdo, en las empresas, los millennials son los que representan un 52.3%, de acuerdo, de personal laboralmente activo, seguidos por la generación X. Estas estadísticas varían, digo, hay diferentes estudios que nos mencionan, digo, también por los rangos de edad. Nos dicen, oye, un millennial es de 13 a 33 años, que ahí también hay una mezcla de generaciones, ¿no? Generación centennial o generación TikToker o generación YouTuber o ya generación Z, diferentes nombres que les ponen. Entonces, algo que sí queda claro es que la masa poblacional, la masa laboralmente activa, de acuerdo, que representa un mayor número, son estas personas. O sea, somos la generación X, la generación millennial o generación centennial. Ahora es entender cómo se comportan. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuestionamos, oye, ¿por qué nosotros como líderes? Oye, ¿por qué se me va la gente? O si yo soy una persona que tiene 60 años, ¿por qué no la llevo bien con los chavos? ¿O por qué ellos no me quieren? ¿O por qué no me aprecian? ¿Va? Vamos a tratar de entender ese por qué. En la generación, bueno, aquí vienen algunos rangos de edades y el liderazgo anteriormente estaba basado por una jerarquía, en la Baby Boomer por un consenso, se hacía un consenso y se determinaba quién tenía que ser el líder. En la generación X, si tú tenías la competencia, podías ser un líder. En la generación Millennial es qué tanto participas y qué tanto logras ese consenso con las demás personas para volverte líder. En el tema de la actitud, el tradicionalista era dedicado, el Baby Boomer era enfocado. En la generación X busca un balance entre la vida, el trabajo, y en la generación Millennial busca esa libertad. De acuerdo a esa libertad en la toma de decisiones, esa libertad en las acciones, en lo que quiere, en lo que promueve, en lo que busca. Actitud frente a la autoridad, el respeto, el Baby Boomer amor o odio, la generación X distancia y autonomía,
Y la generación millennial pues cuestiona todo, ¿de acuerdo? Cuestionan el por qué deben de hacer cosas, se confrontan mucho. Relación de la organización, sacrificado, el tradicionalista. El baby boomer, gratificación personal, buscaba ese logro como gratificación personal y buscaba que lo reconocieran para sentirse bien. Poco dispuesto al compromiso, y el millennial tiene que buscar ese ganar-ganar. Ahora, aspiración vital, sobrevivir en el tradicionalista, también por la edad. Baby boomer, vivir mejor. Generación X, tener vida personal. Y el millennial, encontrarle sentido a la vida. Vamos a ver datos interesantes, y digo aquí, si se cuestionan mucho en el tema de liderazgo o el por qué están teniendo cierta rotación o cierta afectación a nivel de líderes dentro de su empresa, vamos a tratar de entenderlo, ¿de acuerdo? ¿Qué piensan los millennials del mundo actual? Esto fue en el año 2017, ¿de acuerdo? El nivel de optimismo se enfocaba en el tema económico. En Argentina, en Perú, en Brasil, en Filipinas, en Turquía y en México un 13%. Ahora, en países europeos no se enfocaba mucho al tema económico, ¿de acuerdo? Debido a que ya son economías ya desarrolladas y ya van en decadencia. Ahora, ¿qué piensan los millennials del mundo actual? Esto en 2017, ¿de acuerdo? ¿Son pesimistas o fueron pesimistas ante la política? Querían trabajar para empresas que generaran un impacto positivo y en ellas permanecían más tiempo. El crimen y el terrorismo fueron sus preocupaciones principales, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Por la crisis del 2008, en donde hubo despidos masivos, se incrementó la salida de personal de las empresas, hubo una estabilidad de los mercados, Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos y están preocupados por el desempleo. Ahora, los jóvenes que viven en mercados emergentes, de acuerdo a Latinoamérica, entre ellos, esperan ser profesional y emocionalmente mejores que sus padres, a diferencia de los mercados maduros como Francia, Japón, Bélgica, Corea del Sur, donde creen que su vida será peor. Estados Unidos es el único país donde creen que los millennials serán mejores que sus padres. En los mercados bien establecidos, las preocupaciones principales son el terrorismo, mientras que en los mercados emergentes están preocupados por el crimen, la corrupción, el hambre, los servicios y la inequidad. El compromiso social es básico, el trabajo debe de impactar positivamente a la sociedad, esto nuevamente en 2017, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué se enfocaban los millennials? En el tema de la protección del medio ambiente, muchos se preocupaban por ello, la igualdad social, o sea, si a mí me va bien, yo quiero que le vaya bien a los demás, el comportamiento y acciones de las grandes empresas, ¿qué tanto impactaba el tema de las grandes empresas realmente en el tema medioambiental o social? Los millennials permanecen más tiempo en su empleo. Aquí datos interesantes, vamos a checar estos datos. Una de las características más polémicas de este estudio fue la poca permanencia en el trabajo. En 2017, solo 7% piensan abandonar su empleo pronto. 3 de cada 10 piensan quedarse con más de 5 años y la mayoría, 38%, se quedarán 2 años más en su actual empleo. ¿De acuerdo? Estos datos vamos a tomarlos en cuenta porque vamos a ver el contraste que hay contra el 2022. ¿De acuerdo? Esta generación busca estabilidad en el mundo incierto, especialmente en economías desarrolladas. El 61% pues prefieren trabajo de tiempo completo en economías desarrolladas, en economías emergentes, perdón, en las desarrolladas el 70% y todos pues es el 65%, ¿no? Ahora, en las economías desarrolladas el 25% prefiere una independencia. En las economías emergentes 37% prefiere ser independiente o consultor. Dato interesante, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a contrastar contra el 2022. La misma encuesta realizada por Deloitte a 23,220 personas que respondieron la encuesta de diferentes países y destacan como incentivos para trabajar en una compañía la existencia de un buen balance privado-profesional. ¿Qué les interesa a las personas que son laboralmente activas hoy en el mundo? Que hay ese balance, ¿de acuerdo? Ese balance privado y profesional, y que las oportunidades de aprendizaje o la posibilidad de crecer y progresar en la carrera. ¿Qué nos interesa? ¿Qué le interesa a los millennials? Crecer. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo crecen o cómo se desarrollan bajo los liderazgos que anteriormente se tenían. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya son anticuados. O sea, lo que antes funcionaba como liderazgo, hoy día está cambiando totalmente. ¿Por qué? Porque debemos de entender a qué recurso humano estamos gestionando. Ahora, principales hallazgos. Esto es a nivel general. En las finanzas, las preocupaciones financieras son las más importantes, de acuerdo, para los millennials y centennials. Muchos se preocupan
por sus finanzas diarias y temen no poder jubilarse cómodamente. En el trabajo, la generación Z y los millennials buscan un equilibrio de oportunidades, equilibrio entre el trabajo y la vida personal y oportunidades del aprendizaje. Es decir, quieren aprender, pero también quieren esa relación vida-trabajo. Impulsando la acción del cambio climático. Hoy día nos interesa reducir el impacto personal en el medio ambiente y está encaminado a empresas que realmente les importe cuidar al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos se comprometen más con este tipo de empresas. Salud mental. Los niveles de estrés y agotamiento son altos, lo que indica un problema de retención para los empleadores. La salud mental juega un papel crucial, ¿de acuerdo? Debido a que la pandemia vino a hacernos cambiar ese mindset. Entonces, es muy importante entender. La pandemia y la volatilidad mundial han generado un nuevo escenario laboral que ha cambiado la perspectiva de las generaciones más jóvenes alrededor del mundo. El informe global 2022 de la generación Z y Millennial revela que la sostenibilidad, la salud mental y el alto coste de la vida se plantean como los principales desafíos para una generación en constante transformación. Entendamos estas tres claves: el medio ambiente, de acuerdo a la sostenibilidad, la salud mental y el coste de vida deben de estar equilibrados para poder minimizar la rotación, ¿de acuerdo? Y garantizar esto en el liderazgo que tengamos en las empresas. Ahora, ¿qué deberían de pensar los líderes? Los líderes deberían de pensar en cómo complacer o cumplir estas expectativas que se esperan de estas generaciones que son las laboralmente activas con mayor número de trabajadores en el mundo. Ahora, principales preocupaciones a nivel global: el costo de vida, de acuerdo, entre la generación Z y los millennials es lo mismo, o sea, 29% le interesa, de acuerdo, son cosas que le conciernen o le preocupan: el costo de vida. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto realmente aprovecho? Si soy bien remunerado o no. El cambio climático les interesa a ambas generaciones. El desempleo le interesa a la generación Z, ¿de acuerdo? Está en la posición 3, en los millennials está en la posición 4. Sin embargo, para los millennials nos interesa más el tema de la salud o la prevención de enfermedades. Y el acoso sexual es un dato muy interesante. El acoso sexual le importa mucho a la generación Z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se debe trabajar o en qué debemos de ser líderes? En promover programas, ¿de acuerdo?, que eviten el acoso sexual al interior de la organización. Y a los millennials trabajar en la seguridad personal o el crimen. Ahora, la gran resignación que puede estar con nosotros, aquí es importante, en el tema laboral, esto va enfocado a los despidos masivos que está habiendo a nivel global. El 40% de la generación Z podría dejar sus trabajos dentro de los 2 próximos años, ¿de acuerdo? En cambio, la generación millennial, el 24%, podría dejarlo en los próximos 2 años. Aquí hay un contraste y debemos de plantearnos cuáles son las estrategias de acuerdo a los KPIs o indicadores que va a tener nuestra empresa. ¿O va a ser muy automatizada o va a ser la mano de obra muy especializada? ¿O qué pretende nuestra empresa para evitar que eso nos impacte en el tema de la rotación e incrementar el liderazgo? ¿De acuerdo? Preparar esos líderes para que nos ayuden a minimizar esa rotación. Ahora, el 35% de las personas en generación Z no le importa, ¿de acuerdo? Prevé dejar su trabajo sin importar si es que tiene otro trabajo o no. Y el 32% de los millennials igual. Entonces, chequen ese dato. O sea, hoy día el tema emocional, el tema de las empresas influye mucho en el que la gente se vaya o se quede, aunado al tema del liderazgo. O sea, ¿quién es mi líder? ¿Por qué es mi líder? ¿Cómo me mueve? ¿Cómo me hace sentir realmente ese líder? ¿Para qué? Para que yo me quede o me vaya dentro de una empresa. La gran renuncia, como se ha denominado a la ola de abandonos en los puestos de trabajo, esto después de la pandemia se mantendrá durante un tiempo, aunque hay señales que indican que se está estabilizando. 4 de cada 10 personas de la generación Z y un cuarto de los millennials, el 25% y el otro aproximadamente el 40% quiere dejar su trabajo en un plazo de 2 años. Al preguntar el por qué, los jóvenes señalan que el salario y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada son como las 2 causas principales. Ahora, renuncia laboral. Comparando el año 2021 al 2022, ellos permanecerían, el 21% dice que sí permanecería, incrementó en el 2022 al 23%. En los millennials estaba en 34% que sí permanecería en su trabajo y aumentó al 38%. Dato interesante. Después de la pandemia hubo muchos cambios en el tema económico, en el tema de desempleo y prácticamente hubo un descenso
en el que las personas quisieran abandonar su empleo en los próximos 2 años. Para identificar la tasa de rotación del personal en una organización se debe calcular el número de personas. Y digo, esto son estadísticas. En México, las últimas estimaciones indican que el índice de rotación en promedio es del 16.7, que nos sitúa entre una rotación considerable de capital humano, ¿de acuerdo? Un índice de rotación menos del 15% es una rotación sana. Si el índice se encuentra entre el 15 y el 30 es una rotación considerable, y si es más del 40 estamos en estado grave. ¿Por qué? Porque eso implica costos, implica gastos. Otro estudio más o menos ronda por el mismo porcentaje. La rotación promedio en México en las empresas es del 18%. Una empresa prácticamente de 500 empleados debe reemplazar a 90 empleados cada año. Y esto implica costos, ¿de acuerdo? Y entre las causas pues son diversas. Sin embargo, aquí sería prudente hacer encuestas de salida para ver el por qué se va la gente o por qué quiere quedarse. Aquí es importante trabajar en ese liderazgo y no solamente en el liderazgo jerárquico, sino en el liderazgo organizacional, que se promuevan los planes y programas de liderazgo a través del cuidado del medio ambiente, a través de las acciones de mejora de las empresas, a través de la productividad, a través de lo que realmente haga sentir perteneciente a estas personas a nivel organizacional. Ahora, hoy día está de moda el trabajar desde la casa o el teletrabajo, y el 75% de la generación Z preferiría trabajar en casa. El 76% de los millennials también preferiría trabajar en casa. Ahora, ¿qué pasa? Hoy día la norma 037, para que la vayan indagando, nos habla un poco del tema de teletrabajo, que es acondicionar los espacios de trabajo para el trabajador. Adelante, Rosario. Rosario, adelante. Hola, buen día. Muy buenos datos, muchísimas gracias. Oye, todos estos porcentajes que tú estás mencionando, ¿a qué nivel están aplicados? ¿A nivel operativo, a nivel administrativo o es en general? Esto es en general, sin embargo, ¿cómo lo alineamos nosotros? Es debido a la masa poblacionalmente activa, consideren más o menos un 60% y de ahí partamos sobre los datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que el otro 40% o no trabaje, o sean ninis, o estén estudiando, o estén realizando otro tipo de actividades. Pero de la población laboralmente activa, ¿de acuerdo? Que es ese 60%, realmente hay que más o menos estimar datos. Yo les diría, dentro de su empresa, donde ustedes se encuentren, si tenemos, no sé, 100 personas, vamos a lanzar este tipo de encuestas para validar, ahorita les vamos a poner algunas encuestas de liderazgo para validar cómo se siente la gente y sobre eso determinar, pues, qué acciones tomar. Sin embargo, los datos es para que ustedes tomen qué es lo que pasa a nivel global. Ahorita les voy a dar los de México, ¿de acuerdo? Sí vienen los de México. Ahorita les paso los de México. Listo, Inge. Adelante, Rosario, no sé si guste comentar o si queda claro, y si no, le doy los datos de México y ahorita platicamos. Sí me queda claro, sin embargo, este tipo de comportamientos y las tendencias que comentas, yo lo veo más enfocado como para nivel administrativo que para operativos en sí, y sin embargo la rotación en operativos se mantiene constante por mucho cuidado que se vaya teniendo en estos puntos. Hay un tema interesante, qué bueno que menciona a nivel operativo. Creo que lo menciono más adelante, pero lo voy a tocar un poquito. El tema a nivel operativo es que hoy día, afortunadamente, se está teniendo mucho acceso a la educación. De hecho, en general, lo que son las generaciones millennials y centennials, algo que quieren ellos o algo que queremos es el tema del desarrollo personal. Entonces, me ha tocado en mi vida laboral conocer gente que era operativo, no sé, les hablo de 10 años atrás o 15 años atrás, ellos eran operadores y resulta que con el paso del tiempo comenzaron a trabajar en una empresa y se volvieron técnicos y después se volvieron ingenieros. Digo, no quiere decir que todo el mundo lo haga, sin embargo, gran porcentaje o cierto porcentaje de la población realmente está enfocando a desarrollarse en el ámbito profesional. Ahorita que hagamos el contraste de México, vamos a ver un tema interesante que tiene también que ver con las edades y el tema de cómo viven, ¿no? O si están casados, solteros, y eso también sirve para entender el tema del comportamiento a nivel global. Ok, gracias. Va, ingeniero. Ahora, de las personas que trabajan de manera remota, algunos beneficios que ellos comentaron fue que tienen más tiempo, ¿de acuerdo? Para encargarse de hacer otras cosas, para el cuidado de sí mismo,
Ahora, ahorros en el tema monetario. Les permite ver a su familia. En el tema de hacer otras cosas, incluso el tema del trabajo se les hace un poco más fácil y el tema de los impactos en su salud mental es mayor. ¿Por qué? Aquí hay un dilema y ese dilema sí me gustaría ponerlo en claro, que viene ligado al tema de la comunicación. Las desventajas de trabajar en casa o vía remota son el que la comunicación no es efectiva, ¿de acuerdo? Se presentan muchos problemas con la deficiencia en la comunicación. ¿Por qué? Porque mandar un mail realmente no hace efectivo que la otra persona haya recibido o no la indicación que se le daba. Si tú le llamas por teléfono, como no te escucha, pues no está entendiendo el tono o la intención que se pretende para realmente resolver un problema, ¿no? Ahora, a nivel mundial, de las encuestas que se realizaron, el 35% de los millennials no se siente a gusto, ¿de acuerdo? Hablando de manera abierta con sus jefes inmediatos. El 33% de la generación Z tampoco se siente a gusto, ¿de acuerdo? Acerca de su salud mental, del estrés, de si están o no ansiosos. En México, el 29% de la generación Z no se siente a gusto y el 32% de los millennials no se siente a gusto, que está muy ligado al tema global. Ahora, vamos a ver en México algunos datos. Casi la mitad de la generación Z, 47%, y los millennials, 55%, afirma que puede pagar cómodamente sus gastos de manutención de cada mes. No obstante, existe otra mitad que admite que vive al día. Y aquí pueden caer tema operativo, tema técnico, o temas en niveles de percepción económica, de los más bajos o variable, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de todos. Ahora, desde la perspectiva del 32%, los millennials y el 28% de la generación Z, la situación económica del país mejorará el próximo año. Nosotros decimos o creemos que que el país va a mejorar. Algunos millennials y miembros de la generación Z están tomando un segundo empleo y redefiniendo sus patrones de trabajo para sobrellevar sus preocupaciones financieras. Por ejemplo, adicional a su trabajo, los encuestados de ambas generaciones han aceptado un empleo remunerado de tiempo parcial o tiempo completo. Y aquí está de moda, no sé, también si hacen ustedes encuestas de si dentro de la empresa se tiene o no otra percepción económica, van a detectar que hay personas dentro de la misma empresa que trabajan como taxistas, como Uber, como repartidores de comida o tienen algún otro empleo parcial, ¿de acuerdo? Donde perciben esta utilidad monetaria. En cuestión de medio ambiente, los millennials y la generación Z están tomando medidas para reducir su impacto personal en esta materia, aquí ligado mucho al tema de la huella de carbono, de la huella ecológica, perdón. Respecto a la lealtad de los colaboradores en México, admite que podría dejar su trabajo actual en un periodo de 2 años. El 47% de la generación Z, dato interesante, 47, casi la mitad de los chavos que hoy tienen entre 18 y 25 años, admite que podría dejar su trabajo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para dedicarse a otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque piensan que el mundo es fácil. ¿Por qué? Porque piensan que haciendo YouTube, Instagram, TikToker, con eso pueden percibir dinero. Ahora, el 26% de los millennials estaría dispuesto a hacerlo. La mayoría de los millennials, 88% y 86%, afirma haber sido afectado por eventos climáticos severos. Sobre la salud mental, 34 y 39% están estresados toda la mayor parte del tiempo. Imagínense, vivimos con ese estrés día a día. Ahora, género 50-50, aquí los datos se toman en consideración 302 personas generación Z y 200 millennials. El 35% de ellos es padre de familia, el 65% no lo es. En comparación con los millennials, el 18% no son padres, ¿de acuerdo? El 82% ya son papás. Entonces, aquí hay un dato interesante y desde el punto de vista de liderazgo es quién es mi gente, cómo me reportan, a qué se dedican, quiénes son sus familiares, de dónde vienen, dónde viven, cuál es su cultura. En el tema de la educación, 7% tiene un nivel calificado, ¿de acuerdo? Ganó en High School Degree. El 7% realmente persigue, ¿de acuerdo? O anhela tener una calificación a nivel escolar o profesional. El 52% de la generación Z está persiguiendo, actualmente está estudiando. Ahora, en comparación del 68% de los millennials, que ellos ya tienen sus estudios terminados, ¿de acuerdo? Solamente el 10%, que aquí pueden entrar el tema operativo, los niveles más bajos a nivel organizacional, persiguen ese desarrollo. Pero si comparamos el tema de los números, hoy día se busca desarrollarse en ambos frentes, o sea, las personas buscan ese desarrollo. Datos interesantes en el tema del job seniority, que es el tema de la experiencia laboral.
El 27% tienen un nivel junior, ¿de acuerdo? Un nivel muy bajo a nivel millennials, y el 38% tienen un nivel muy bajo a nivel centennials o generación Z. Datos aquí interesantes, y eso me cuestionó a mí, digo, también aquí hay que sacar cada uno sus propias conclusiones. El job seniority en ambos dos, que es tanto millennials como centennials, jefes de departamento, jefes de área, solamente el 5%, ¿de acuerdo? Son para altos mandos y el 8% para mandos medios, ¿de acuerdo? Es decir, es lo mismo, o sea, no hay crecimiento para ellos, es lo mismo prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que sí cambia? El tema de la organización en cuanto al tamaño de la organización. O sea, los chavos centennials hoy día trabajan en empresas, la mayoría trabaja en empresas con menos de 100 personas. ¿Por qué? Porque tal vez están buscando su desarrollo, es su primer empleo. Sin embargo, la organización millennial, conforme va creciendo laboralmente, va buscando empresas de mayor cantidad de empleados o con una mayor estructura, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez en una empresa a mí me decían, oye, ¿tú qué prefieres ser, cabeza de ratón o cola de león? Y va ligado a esto, es, oye, yo soy una cola de león en un gran león, o sea, soy una parte importante en una estructura muy robusta, o soy el mejor líder en una estructura muy pequeña. Y ahí viene el tema de los títulos, o sea, ¿eres gerente de una pequeña empresa o eres gerente de una gran empresa, no? Entonces, ahí hay muchos dilemas a valorar en el tema de liderazgo. Algunos issues ya los habíamos visto. En el tema del acoso, prácticamente el costo de la calidad de vida le preocupa a todos, el tema salarial. De las razones de los millennials para dejar su organización, no se les paga suficiente, ¿de acuerdo? La generación Z cree que debería de ganar más. De hecho, si ustedes hacen una encuesta, un día hagan alguna reunión, eso me lo pasó esta persona que se dedica al tema del reclutamiento, hicieron una encuesta y muchos de los chavos a los que se les preguntaba, ¿cuánto crees que deberías de ganar? Muchos decían salarios muy exuberantes de 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos, cuando no tenían nada de competencia o no tenían nada de conocimiento sobre lo que iban a realizar. Ahora, lógicamente esos tabuladores se establecen conforme al mercado. Y digo, ya cada una de las empresas va a tener sus propios indicadores para establecer cuánto debe de ganar cada persona. A nivel operativo también se establece, o sea, tú a nivel operativo, ¿cuánto vales? O cuánto vale la mano de obra que tú estás realizando por el tema de la productividad o los indicadores que estás dando para la empresa. En el tema de la pandemia, muchos de los millennials y centennials redefinieron sus valores y aspiraciones. Ellos se sienten en el trabajo, fueron en detrimento la salud mental, fue hacia abajo su salud mental. Los roles de oferta positivo work, el tema de trabajo, relación profesional, también fue algo que ellos veían como una de las causas para irse de sus empleos. La falta de aprendizaje o de desarrollo de habilidades también dentro de las encuestas fue una de las causas principales. Esto a nivel México, o sea, si nos vamos a nivel global, el tema del aprendizaje y el balance familia-vida son de las principales, después el salario financiero, después las oportunidades de desarrollo y hasta el último la flexibilidad o el modelo de trabajo. ¿De acuerdo? Me voy a pasar este dato. Aquí, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Peter Drucker. Es importante hablar, ambas son importantes, la estrategia es importante, pero si no se desarrolla la cultura, ¿de acuerdo? Podemos tener la mejor estrategia, pero resulta que no hay participación activa, a la gente no le interesa el tema, a la gente no se promueve la participación de la alta dirección, nunca jamás vamos a lograr los resultados que se pretenden a nivel organizacional y el liderazgo prácticamente va a ser nulo. La cultura laboral es la suma de las creencias, normas, comportamientos y prácticas que cultiva una empresa. Su propósito es proporcionar una guía de conducta para los líderes, empleados y proveedores de una organización. A las personas se les lidera y a los recursos se les administra. Está bien que seamos gerentes, líderes y digamos, hoy tengo 10 personas, las voy a usar para producir 10 piezas. Sí, perfecto, pero aprende a liderarlas antes de administrarlas. Claves para mejorar las capacidades de liderazgo. Bueno, tener ese autoliderazgo propio. Yo ser líder con el ejemplo, demostrarlo. Tener ese autoconocimiento, hacer mi análisis FODA, debilidades, fortalezas. Claro, servicio médico, disculpe, tendré que salirme. Con gusto le hacemos llegar la presentación. Contáctenos, a favor de poner nuestros números o el correo para que nos lo soliciten. El autocontrol, empatía y ética, valorar y reconocer, y la prudencia, ser prudente ante las decisiones que se van a tomar. Estilos de liderazgo. Vamos a hablar de algunos estilos de liderazgo. No me voy a enfocar en todos.
y no me gusta hablar de los estilos de liderazgo porque el resumen siempre de los liderazgos es todo mundo tiene un poco de liderazgo de todos los tipos, ¿verdad? Entonces, el liderazgo coaching, que está enfocado a las debilidades y motivaciones de los miembros, liderazgo de servicio, los miembros del equipo que se sienten realizados personal y profesionalmente, liderazgo democrático, anima a cada miembro del equipo a dar su opinión, liderazgo autocrático, siempre espera que los empleados se adhieran a sus decisiones, es decir, lo que yo digo se hace. Liderazgo burocrático, rechaza todo lo que no siga la política y el procedimiento de la empresa. Escucha opiniones, pero a fin de cuentas, si no se alinea a lo que la empresa pide, pues se rechaza. Liderazgo laissez-faire o dejar hacer, es casi toda la autoridad se otorga a los empleados. Liderazgo pionero se enfoca en el desempeño y establece altos estándares y responsabiliza a los miembros sobre los resultados. Liderazgo carismático presenta altos niveles de energía, está dispuesto a asumir riesgos. El transformacional traspasa los límites de la norma. El transaccional, todos saben lo que hacen y qué se espera de cada uno de ellos. Y el liderazgo paternalista es mostrando total preocupación por el equipo, de acuerdo, a cambio de la lealtad y la confianza hacia el líder. Estructura de las organizaciones, hay diferentes tipos de estructuras, nos ha tocado ver de todo tipo de estructuras. Hay estructuras en donde hay gerentes y abajo de los gerentes hay diferentes departamentos o jerarquías. Nos ha tocado ver estructuras en donde está el CEO y tiene su área de finanzas, y el área de finanzas tiene su diferente estructura de finanzas para todos los sitios de la empresa, o el área de producción es encargado de todos los sitios de producción de la organización y se van desarrollando a nivel local, ¿de acuerdo? Desde el nivel global van siendo locales. Dueños de empresas prácticamente son pequeñas empresas, tienen pocas personas. Nos ha tocado ver mixtas en las cuales se tienen diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Y ya sea por área de negocios, por divisiones. Roles y responsabilidades, prácticamente hay que entender los roles y responsabilidades para asumir ese liderazgo. El nivel superior, pues es prácticamente la alta gerencia, que es responsable de administrar la organización o toda la empresa. Se establecen las políticas de operación. El nivel medio son áreas que dirigen el nivel más bajo, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad de la gerencia media es dirigir las actividades que sirven para poner en práctica lo que quiere la alta dirección, ¿de acuerdo? Con los niveles operativos. El nivel operativo son responsables de los trabajos cuyos responsables dirigen a los empleados de producción. Los líderes son personas que hacen lo correcto, los gerentes en realidad son personas que hacen las cosas bien. ¿De acuerdo? Frase muy, muy coqueta. Un director en una empresa no tiene una carga funcional específica, ¿de acuerdo? Sino más bien un conjunto de objetivos y estrategias para los cuales es pertinente poner su área de expertise. Un gerente, viene la palabra en inglés manager, es un constructor y garante de que se desarrollen y apliquen las habilidades prácticas que se llevarán a la realidad las estrategias definidas por la alta dirección. Y un coordinador registra, moviliza, controla, informa y da resultados. Ahora, esto debe quedar muy claro en las diferentes funciones de las empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que el coordinador sea gerente o el gerente sea líder o cruzamos ciertas funciones, ¿de acuerdo? Cuando no le competen esas funciones de rol o de trabajo a los diferentes perfiles opuestos. Ahora, aquí, súper importante, a nivel operativo se busca más habilidades técnicas, ¿de acuerdo? A niveles medios son habilidades humanas y a nivel alta dirección se busca el tema de las habilidades y conceptos de diseño, es decir, se plantea la estrategia. Consejos para implantar una estructura organizacional corporativa. Primero, definir la estructura. 2, desarrollar una declaración de filosofía. 3, exigir las opciones en función a la flexibilidad y eficacia de acuerdo a las personas y a los roles. Preparar a las personas. ¿Por qué? Porque sí es importante prepararlos en sus nuevos puestos. Comunicar los cambios con claridad y frecuencia. Si alguien va a asumir un nuevo rol, es necesario comunicar esos cambios. Liderazgo organizacional se caracteriza por crear esquemas colaborativos de trabajo para aprovechar el potencial de cada persona dentro del equipo y mantener un ambiente colaborativo, creativo y proactivo. Este estilo de dirección surge a la par del nuevo modelo laboral, ¿de acuerdo? En el que las jerarquías, punto importante, son reemplazadas por esquemas colaborativos y creativos. Es decir, los líderes organizacionales realmente buscan esa colaboración, ¿de acuerdo? Y esa innovación que garantice que hay una satisfacción y una motivación del equipo para el desarrollo de los objetivos. Ahora, ¿qué busca o cómo se lleva a cabo este liderazgo? Una, planificando, que es
comprender interacciones que se dan al interior de la empresa. Si voy a ser líder o voy a asumir un nuevo puesto, primero tengo que leer la estructura, las políticas, los valores. Ahora, la integración es qué relaciones se tienen, ¿de acuerdo? Y cómo voy a lograr ese respeto y confianza de los colaboradores. Aprovechamiento, descubrir las fortalezas del equipo, quién hace qué, quién sabe qué, y de ahí tratar de ser, tratar de hacer lo mejor posible para realmente dar resultados. Clima laboral, condiciones emocionales positivas para los integrantes del equipo, motivación, qué me motiva, tanto individual como organizacionalmente, qué valores, qué visión, qué misión, y el reconocimiento. De hecho, muchos de los colaboradores se van en el tema de rotación. ¿Por qué? Porque no se les reconoce en el trabajo. Es importante reconocer las funciones, reconocer los objetivos de cada una de las partes de la organización. Ahora, ¿cuáles son los objetivos claros de un líder? Una, reducir riesgos para la empresa, porque para eso me contrataron. Claridad de futuro, debo de conocer qué está pasando con la empresa y hacia dónde va. Tener objetivos claros, desarrollo del personal a cargo, o sea, debo de procurar que esos objetivos realmente se desarrollen con el personal que yo tengo y garantizar que ese personal realmente se está desarrollando. ¿De acuerdo? Los líderes con alta inteligencia emocional encuentran formas de respetar las emociones, ser auténticos y responsabilizar a los demás y a sí mismos sobre los resultados. La globalización ha llegado a todas las organizaciones, platicamos que tanto de grandes como pequeñas empresas, hoy día prácticamente debemos de ser líderes en cualquier empresa donde nos encontremos, adaptarnos a los cambios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy día incluso la manera de pensar está cambiando a nivel global. Algunos tipos de evaluaciones de liderazgo, el test DISC, la prueba Gallup, evaluación Saville, feedback de 360, ¿de acuerdo? Aquí pruebas DISC, en donde se ve qué tan extrovertido, sentimental, introvertido, racional es una persona, ¿de acuerdo? La prueba Gallup, qué tan hacedor. Esta prueba está enfocada mucho al tema de preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Sobre las acciones que hace el líder. En el tema de la evaluación Saville, evaluar las habilidades de la persona en categoría como la mecánica, los números, la comunicación, para la resolución de problemas o conflictos. El feedback de 360 prácticamente es algo similar a la prueba de ISTAS 21, que está relacionada al tema de preguntas abiertas, en donde la persona asume sus responsabilidades, aprende de sus errores, qué tanto es empático, qué tanto demuestra su comportamiento ético, y sobre eso va determinando el resultado final de la persona. Esa evaluación 360 se hace con todas las personas que rodean al líder que está siendo evaluado. Para la resolución de conflictos vamos a hablar un poquito de temas de comunicación efectiva, comunicación interna y externa. Pues para ser un buen comunicador, aquí hay dos. Una, si vamos a dar un mensaje, hay que entender la situación. En el momento en que generas el mensaje es importante que sepas qué deseas transmitir o qué quieres lograr. Ser claro y preciso, transmitir los mensajes de forma clara, incluye algunos puntos a los que muchas veces nos prestamos la debida atención. ¿Qué velocidad? ¿Cómo te lo digo? ¿Qué tan rápido te lo dije? Nivel de voz, no es lo mismo gritar que bajar en una voz moderada. Ser conciso y claro, ¿de acuerdo? El lenguaje corporal me debe comportar a la medida y a la altura. ¿Para qué tengo que levantar la voz? ¿Para qué tengo que llamar la atención? No hay necesidad, simplemente sé claro y preciso. Conocer al interlocutor, no es lo mismo hablar con un operador que con un director, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo puede interpretar de cierta manera, entonces debo de entender qué voy a decir. Saber escuchar y observar, la escucha activa es importante, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es realmente prestar atención a lo que se está diciendo, ¿de acuerdo? Estar atento durante la conversación para devolver las respuestas más eficaces. Tener empatía, ser empáticos. Hoy día se está perdiendo mucho el tema de la empatía. Comprender e interpretar los sentimientos ajenos, es tratar de entender a la otra persona. Sé que es difícil y muchas veces dicen, oye, si tengo mis problemas, ¿por qué voy a lidiar con los de los demás? Pues si eres líder tienes que hacerlo, tienes que tratar de entender a tus subordinados o a la gente que estás liderando, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que logres realmente los resultados que se pretenden. Conversaciones cruciales. Aquí es importante también considerar que en ocasiones va a haber conversaciones difíciles, la muerte de un compañero, la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, el despido. Todo ese tema son conversaciones cruciales y tratar de entenderlas o tratar de ver cómo te voy a decir algo que para mí es doloroso, ¿de acuerdo? Que implica una pérdida. ¿Para qué? Para escuchar realmente a la gente o si yo voy a transmitir el mensaje, tratar de decirlo de la mejor manera posible sin afectar o afectando lo mínimo que se pueda a la organización.
Y en resumen, todos somos líderes. Aquí hoy día está de moda un tema que se llama metalíder, ¿de acuerdo? Es de Roberto Murray. Ser metalíder es liderarse a sí mismo y liderar a los demás. Se buscan 5 cosas. Una, tener identidad propia. El líder tiene que saber quién es, qué fortalezas, qué creencias. La segunda, trascendencia. ¿Para qué existe ese líder? No sé si muchos se han cuestionado para qué existen ustedes. ¿Cuál es el legado que quieren dejar, tanto en la empresa como a nivel social? ¿Qué dirección? ¿Cómo se visualizan en el futuro? En la accountability es apropiarme de mis resultados. Yo soy responsable de mi departamento, de mi área, de mi rol, de mi equipo. Consistencia, ser íntegro, estar en el aquí y ahora y procurar esa mejora continua. Ahora, la efectividad de la cultura de liderazgo va a estar determinada por los resultados que demos, por el número de líderes que se desarrollen y por el desarrollo de la cultura. ¿De acuerdo? La transformación cultural en la empresa exige que se abandonen modos antiguos de premiar, valorar y trabajar en equipo. En cambio, se debe de optar por nuevos estilos que incluyen otra visión de la empresa con un enfoque más sólido y empático. ¿Dudas? Chavos, una disculpa. Terminamos pues en tiempo. Hace poco leí un libro muy interesante llamado Las 21 cualidades indispensables de un líder. John Maxwell, muy buenos libros. Si puedes leerlo, es muy recomendable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo Álvarez. Disculpen, tendré que salirme. Perfecto. María Tapia, @reider. No sé si es .com o .mx, pero lo anotamos. No sé si haya, dice Claudia Flores, fue un error, conjunto de habilidades, ya que existen diferentes tipos de liderazgo. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios, alguien guste participar, con toda la confianza del mundo podemos hacerlo. Gracias por el aporte, Leo. ¿Algún comentario? ¿Alguien que guste levantar la mano, participar? Digo, para las personas que quieren que les mandemos la presentación, con todo gusto la grabamos. Dejen en este momento si no hay preguntas. Bueno, si tienen preguntas, todavía no las cierro. Si no, la voy a cerrar. ¿Algún comentario que alguien tenga que quiera sumar, aportar? Sean líderes, por favor, los invito a esos, a que participen realmente. ¿Por qué? Porque pues, estamos en un grupo tal vez de conocidos o desconocidos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante pues tratar de aportar si queremos ser mejores o tratar de escuchar en caso de que alguien aporte. Muchísimas gracias por compartir el contenido. Con gusto, Diana, Karina, Rodarte, un gusto saludarte. De mi parte todo bien, fue excelente. Jimena Ríos Rodríguez, un gusto, Jimena. José Elías Hernández, Marcelo MPP, Gerardo Rueda, Claudia Manila, Guillermo, Marta Salomé, Edi Pliego, Claudia Manilla, Elizabeth Ramos. Hola, Elizabeth, con gusto, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Elizabeth. Pues fíjate, primero quisiera agradecerte por la presentación, la verdad es que se me hacen datos muy interesantes. Me gustaría compartirles, yo tengo 34 años, la verdad es que se me hace un poco complicado poder definir exactamente a qué generación pertenezco. Me sentí identificada con muchos comentarios de varias generaciones que hiciste. Y la verdad es que esto que nos comentaste sobre liderazgo, comunicación efectiva, se me hace súper importante. Yo acabo de dejar la empresa en la que laboré prácticamente 9 años, justo como por tema de crecimiento. Ya no había como hacia dónde hacerme, el ambiente laboral ya estaba súper tóxico. En la parte económica la verdad es que no me iba mal, pero sí esta parte importante personal, de tener este equilibrio mental, personal, económico, fue súper importante para mí y fue lo que a mí me orilló a moverme de ese trabajo. Creo que a empresas les falta mucho tema de liderazgo y creo que se están olvidando de esa parte, por eso por la parte técnica y económica. Creo que las personas que estamos en estas posiciones que nos interesan estos temas, justo no nos debemos de olvidar nunca, como bien lo comentaron, que lideramos gente y administramos recursos, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que a mí me dejas un muy buen sabor de boca con la presentación y es todo. Muchas gracias. No, un gusto, Elizabeth. Pues mira, sobre el tema de la definición de las generaciones, yo digo, si estás laboralmente activa, pues prácticamente puedes pertenecer a cualquiera de estas dos. Digo, pero también puede ser generación X. Sin embargo, el tema comportamental o el tema laboral, muchas veces, por ejemplo, hay gente que nos llaman algunos chavorrucos,
que porque nos comportamos como millennials, otros que son millennials, que les llaman chavorrucos, entonces hay un dilema, pero honestamente va encaminado a eso, o sea, las empresas no se están adaptando, no se están dando cuenta de que todo está cambiando, y los que antes pudieron ser líderes también tienen que cambiar, tienen que ser líderes al día de hoy, o sea, no significa que porque tú hayas sido buen líder hace 10 años quiere decir que sigas siendo líder hoy, te tienes que adaptar, te tienes que ajustar, te tienes que innovar. ¿Por qué? Porque el comportamiento cambia. O sea, la gente que tienes hoy día no es la misma gente que tenías hace 10 años. Y si la gente se te sigue yendo el día de mañana, si tú no haces esa autoevaluación, pues vas a ocasionar grandes pérdidas para la empresa, que si lo vemos desde el punto de vista monetario, siempre se los he dicho, una empresa es un inmueble que produce capital. Sin embargo, también es responsable. Digo, para producir capital se necesita capital humano. Entonces, sí administra el recurso humano, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se llama? Pero gestiona gente, o sea, realmente debemos de liderar a las personas. Estamos administrando el recurso humano, pero debemos de liderarlos, o sea, no nada más se trata de contratarlos y decir, ya tengo 10 personas, órale, porque me ha tocado empresas que hacen eso, empresas que agarran y dicen, oye, tráete a 20 empresas, tráete a 20 chavos, y se ponen afuera de la empresa con una lona y empleo, ofrezco empleo, y así ofrecen empleo, y resulta que contratan 20 y se van 12 o se van 15, entonces realmente cuando entran al trabajo no les agrada. ¿Por qué? Porque uno mismo compara lo que tenía en la antigua empresa con la nueva empresa y dice, oye, no puede ser posible, o sea, estoy peor aquí que como estaba antes, mejor así me quedo. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por el aporte, Elizabeth, y pues ahora sí que enhorabuena y deseo el mejor de los éxitos en tu vida laboral. Claudia Manilla, sí, me ayuda a compartir la presentación, todo muy claro, gracias por compartir, muchas gracias, excelente plática, muy precisa. ¿Me pueden compartir la presentación de correo electrónico marcelo.vega? Claro que sí, Marcelo, por ahí hemos tenido contacto contigo, vía WhatsApp, pero sí, te hacemos llegar la presentación. Jessica Rivera, @centerline, para la presentación, claro que sí. Gerardo, agradeceré la presentación. Un gusto, Gerardo, un gusto a todos. Pues ya si no hay más comentarios o aporte, si alguien tiene un aporte de último momento, ¿no? Perfecto. Pues un gusto, la grabación, se está grabando la videoconferencia, listo. Parece que ya la grabamos. Listo,